ejercicios con el software, ¿listo? Entonces, a ver, vamos a ver por acá. Yo tengo implementaciones, nivel 1, monografía, libros. Vamos a ver. Creo que el 20 es. A ver, ¿cuál 22? A lo que afuera, como que esta onda, pero el calorcito. Bien, el tema que vamos a avanzar ahora, después de ver el tema de fundaciones, de capacidad Zapata, pasa que viene a ser el de que viene a ser el de muros. En los muros sí vamos a ver software, porque tenemos que... La zapata es simplemente una zapata y por gravedad no pasa nada, simplemente trabajamos con las dimensiones en área en este tema, ¿no? Ya después las alturas, todo eso se discute en hormigón 2 para ver cómo se calcula su acero. Pero inevitablemente en los muros son más complejos. ¿Por qué? Porque tenemos que, ¿sí?, hacer varios cálculos para determinar su forma y ver cómo es que trabaja. Después ya viene el cálculo de la armadura, ¿no? Entonces este tema es un poquito más delicado y hay un montón de formas de muros. Entonces, ahí está, el concepto básico del muro. Esto simplemente es un preliminar como el otro día que hicimos, ¿no? Después vamos a avanzar en el tema específico. Ahora, en los muros lo que vamos a tener constantemente son los de gravedad y son los de Main. El de gravedad casi nosotros no lo vemos. En la vida real casi no se ve. ¿Sí? El que más hacemos ahora, que estos de gravedad, que son de hormigón ciclópeo, puede ser de hormigón, ¿sí?, pero hormigón ciclópeo normalmente es porque trabajan por gravedad y su peso es la tarea que tienen, su responsabilidad con la que trabaja es su peso. Entonces, de hormigón ciclópeo, ¿dónde nosotros vemos esto? En Valle Grande, Samaipata, en esos sectores sí vemos todavía un poco de uso de este tipo de elementos, que son los muros de gravedad, más que todo por arquitectura. ¿Sí? Este último he hecho un trabajo de unas cabañas para unos extranjeros en Samaipata, ¿sí?, y el muro está puesto de piedra láser para que se vea bonito. O sea, quieren que se vea siempre la piedra en el mismo muro. ¿Cuánto de alto tiene? 2,50 metros tiene. ¿Sí? Entonces, esto de acá sí se usa, pero ya no es tanto su uso, no es muy frecuente. Su diseño es bien sencillito, pero el que constantemente nosotros vamos a ver es el muro medio. Ese lo vemos todos los días. Los muros mésulas, porque me voy directo, vamos a hablar un poquito después cuando veamos el tema detallado de cómo está funcionando el tema de los muros por gravedad. El muro ménsula es para absorber un poco más de altura que el muro de gravedad, pero para eso nosotros tenemos que ahorrar material. Entonces ya no entra el hormigón ciclópeo ahí. El hormigón ciclópeo es el que se hace con piedra, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí ya empezamos a trabajar con hormigón armado. Y fíjense, nosotros tenemos que ver el trastos, que es atrás, donde está el terreno. Y trastos es donde está el vacío. ¿Sí? Entonces, esto en los libros españoles y en los libros de mecánica de suelo van a ver solamente trastos. Pero trastos y trastos. Ahora, normalmente se hace esto exactamente como estamos viendo. Si se fijan, siempre se procura colocar un relleno. Muy pocas veces nosotros colocamos el suelo natural.
¿sí? Muy pocas veces ponemos solo un tal. Ahora, ¿qué más? ¿Por qué cambiamos el? ¿Ven? Ahí está el relleno. Porque aquí tenemos que poner un tren, ¿sí? Un tubo de 6 pulgadas, un tubo de 4 pulgadas o doble tubo, si ustedes quieren, perforado, y se coloca una cama de ripio bruto para hacer un filtro. Cosa que cuando llega el agua al nivel freático, llega y automáticamente se abate por ese tubo y se bota por los lados. Son trenes horizontales. Eso se ve bastante en carretera, ¿sí? En las obras de arte. Existe un software que yo voy a traer. Lo malo lo tengo instalado en mi máquina. Sufrí la semana pasada. Lo he comprado hace 2019, ¿sí? En octubre de 2019. Lo he usado un par de veces para unos trabajos. Recuerden que es lo que yo les digo, ¿no? Si el cliente me pide que yo le calcule un puente, tengo que calcular un puente, ¿sí? $4.800 me costó el software y solo calculé el puente para un cliente. Después no se calcula puente, lo copian, la alcaldía copia los planos, la gobernación los copia, las alcantarillas los copian, no los mandan a calcular. Por eso, o sea, no es tanto negocio los puentes. El otro día me hablaron por 10 puentes y me tuve que hacer el otro viernes, ¿no? Pero me acordé de mi software y como formateé esta máquina, lo perdí mi licencia. Escribí y me la devolvieron. Y me cobraron $45 por la actualización del software, ¿no? Entonces hay un software que es igual que el CIPE, solo para puentes. Pero en CIPE vamos a ver el que vamos a utilizar, que es más accesible, ¿no? Porque ustedes saben que ahí se lo bajan de donde ustedes ya conocen. Y funciona. Para muros hay todo. Para puentes sí. O sea, tendrían que tener software de puentes, pero ya les estoy diciendo, ¿no? Cada vez que ustedes ven morir una sucha volando, ahí les va a aparecer un puente, ¿sí? Pero los muros siempre. Ahora, fíjense que nosotros tenemos el alzado que vendría a ser la parte vertical, que no es donde pelar, ¿sí? La puntera que puede o no llevar, el talón que puede o no llevar, y este que es el tacón, ¿sí? El tacón. El tacón casi no lo hacíamos, pero ahora se ha puesto de moda hacerlo porque le da garantía. Veremos que hay un empuje activo, que es el que vamos a ver, y un empuje pasivo, que es cuando esto lo quiere recorrer, aquí se genera un empuje. Cuando este empuje no es suficiente con este pedacito y se nos desliza, ¿sí? O queremos aumentar su factor de seguridad de deslizamiento, vamos a ver que el tacón es obligatorio. Seguramente ha habido algunos detalles, ¿no?, que ha pasado en algunas experiencias, porque ahora sí nos obligan a poner el tacón. Antes no tanto, lo querían más sencillo. Fíjense los tipos, tenemos A, B, C. El que nosotros nos vamos a pillar normalmente, ¿sí?, puede ser el A o el C. Ese, ¿dónde nos vamos a pillar? En los muros del subsuelo. Todo el tiempo. ¿Sí? Pero ustedes me dicen, pero ingeniero, si abajo hay una losa. Sí, pero inicialmente se construye de esta forma y ustedes tienen que diseñarlo como un muro en el proceso constructivo. Sí. Cuando ustedes hacen zapata, la zapata va cargándose y no pasa nada, ¿cierto? ¿Sí? Aquí ya tenemos que tomar en cuenta fases constructivas. Igual que los puentes, ¿no? ¿Ya pasaron esa materia? No. Los puentes se definen por sus fases constructivas. Pueden ser... Los puentes se pueden hacer por vigas, se las iza las vigas y se pone y ya está. Pero esa viga tiene que estar diseñada para izado, como hormigón armado, ¿sí?, por piezas o una sola pieza, y luego envainado con los cables postezados y tesados. Entonces, la forma de cómo se construye empieza a intervenir en el proceso de cómo se calcula. ¿Han visto el puente de Pailón alguna vez cuando lo estaban construyendo, el primero? Se hizo en una orilla, se construía y después se empujaba con gatos, se empujaba con una jabalina. Esos son los puentes empujados. El del Urubó se hizo por dovelas sucesivas. Se van vaciando y el brazo se va creciendo hasta que recién se empalma con el otro. Entonces, en su proceso constructivo, el puente empieza a crecer en voladizo gigante. Pero cuando se une con el otro voladizo, es un puente continuo. Es como un tablero continuo. Entonces, el proceso constructivo define, ¿sí?, la forma de cálculo. En los muros nosotros vamos a ver que nuestro sótano funciona así, como el C, ¿cierto?
Y cuando hagan la losa, pues más seguro, ¿no? ¿Cierto? Pero inicialmente va a trabajar así. ¿Cómo tengo que calcularlo? Como un muro mensular sin talón. Yo tendré que hacer ese cálculo y después seguramente le van a poner pelos para vaciar la losa, ¿no? ¿Sí? Porque ¿se puede poner junta? Sí, se puede poner junta. Pero aquí tenemos agua, ¿no? Entonces por eso no se deja junta, se ponen los pelos y después se vacía. ¿Y después pondrán la tapa? Sí, vamos a poner la tapa. Entonces, en la parte final de cálculo, cuando ustedes hacen su modelito en CIPECAD o en el software quieran, esa es la fase final, cómo va a trabajar cuando esté todo hecho. Pero esto sería la situación cuando se está construyendo. Entonces, en su fase constructiva, es más delicado, es más inestable. Tenemos un procedimiento, que nosotros estamos viendo. Ahora, ¿sí? No sé si habrá sido una nueva tendencia, pero aquí en el Bajo Manadero que están haciendo con Arenales, vi que cuando hicieron el subsuelo, colocaron una serie de pilotes, uno al lado del otro, que funcionaba como un muro. Hay ese otro tipo de, esos son muros pantalla, pero ese es en fila de piloto. ¿Sí? Todo, o sea, cada uno tiene su rango de uso. Todo elemento tiene pro y contra. ¿Sí? Pero hay uno más pro, o sea, más a favor, cuando está dentro de su rango de uso. Por eso cuando ustedes tengan que defender un trabajo, ¿por qué uso un muro mezcla y no uso el otro muro de pilote? Los muros de pilote tengo que salir irregular, tendría que revocarlo, se utilizan para alturas más grandes, ¿sí? En cambio el muro mezcla, como vas a tener 2.2 metros apenas, el muro mezcla es sencillo de calcularlo. Inclusive si está al frente de la calle podría salir un poquito así, nadie se va a enterar y ese puntita me ayuda en el equilibrio. Tienen que saber defender su trabajo, porque eso es lo que les cuestiona. Y no van a defender con un boliviano todas las veces. Aquí ya trabajan brasileños, uruguayos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, ¿sí? Paraguayos. O sea, no defienden, ahora ya no lo defienden solitos. Hay argentinos, paraguayos, uruguayos trabajando, ni siquiera están aquí en Bolivia, están online. Los peruchos a 20 centavos de dólar están cobrando. Y un desastre su trabajo, no es bueno. Cuando uno lo revisa, lo hacen con las patas. Busquen los trabajos, se van a desbautizar. Mientras más grande el trabajo, más pele es. Ustedes tienen que asumir que está una desgracia. Y cuando lo revisen se van a dar cuenta. Y a ustedes les va a tocar a veces cuestionarlo. O sea, ellos tienen que defender su trabajo. Pero para defenderlo, para que ustedes cuestionen, tienen que saber también, ¿no? ¿Para qué hicieron uno con piloto? Sale muy caro. Yo puedo decir, y por experiencia, la empresa que pilotea me da un porcentaje de lo que ellos facturan por cerrar el trato, ¿no? Hay ingenieros que hasta casa de 2 pisos le meten piloto. Hay un colegio privado que le ha metido piloto. Y nosotros, mejor no digamos nada que sea el negocio del otro, ¿no? Porque es carísimo. Pero se hizo con piloto. El otro día me estaban contando una en Equipetrol, en el Uruguay, buenísimo. Hasta la barda lo estaban haciendo con piloto. Y uno de los trabajadores me dijo, ¿sabes qué, Wilson? Hasta la barda le estaban tirando piloto. Y vino la otra empresa al frente, se puso a construir y llegó el dueño de nuestro proyecto, se fue al frente y dijo, si ustedes tienen zapata, ¿y por qué conmigo con piloto? Lo sacaron a patada, se demandaron. El dueño lo demandó a la empresa. Porque todingo lo estaban piloteando hasta la barra. Entonces ven cómo es el negocio, por eso ahí uno tiene que justificar. Tengo una pregunta, ¿el lanzado tiene algún límite en la altura? Porque mientras más alto, después que por el empuje tras dos va a ser como un voladizo. Claro, esto tiene un límite, por eso tiene un rango de uso. Ustedes lo van a ver hasta 4 metros. Más arriba de eso ya se hace muy débil. Entonces se tiene que hacer unas aletas acá. Y cuando ya se hace muy alto, se le hacen unos laterales. Tiene su límite. Pero eso está en función del procedimiento. Tal vez esto es estable y pueden cavar y ahí sencillo, sin hacer su encofrado y demás, pueden trabajar tranquilo. Y después rellenarlo. Tal vez este terreno es muy malo, entonces no van a tener la posibilidad de hacer esos detalles. Entonces hay otra solución por ahí. ¿Ven? En función de las condiciones del lugar, también ustedes definen qué tipo de elementos van a
es algo que es tipología. Pero para saber eso tenemos que ver cuáles son las formas de falla o agotamiento. Entonces, uno tenemos acá, fíjense, giro excesivo del muro, este de acá, deslizamiento del muro, eso tenemos que ver para el cálculo. Bueno, este giro cuando se ve muy feo, ¿no? Pero no va a fallar en sí, se va a volcar, sino va a salirse de servicio, va a terminar fuera de servicio por esta condición. Este deslizamiento del muro sí. O sea, estos son ideales, no se hace tanto así, no se hace más feo para los edificios de fisura. Este es más triste todavía, porque este se recorre y se hace panzón más. No se baja todo, no fuera bonito si solo se bajara, ¿no? ¿Sí? No, se baja y panzón más se hace. Entonces, muerto el muro. ¿Sí? Murió el muro. Deslizamiento profundo por el muro, esta es una falla clásica. ¿Sí? ¿Cuándo el suelo es malo? Deformación excesiva, es cuando ustedes ya optaron por un diámetro, por un espesor muy pequeño. ¿Existe predimensionamiento de esto? Sí. Está estudiado. Fisuración excesiva, bueno, este es como hormigón armado, este es como hormigón armado también por fisuración excesiva. Aquí hay flexión, flexión, flexión. Entonces va a fisurarse. Rotura por esfuerzo cortante, ya no discutían, ¿ven? Porque aquí sale un momento negativo y la derivada del momento viene a ser el corte, y hay un cortezote ahí. Entonces, ese corte, adiós. ¿Ven? Fisuras por flexión, eso no pasa nada. Fisuras por esfuerzo rasante, por falla de traslado, este es fallas de condiciones de armado, este es delicado. La rotura por esfuerzo rasante. ¿Por qué pasa eso? Es porque nosotros vaciamos primero este cimiento y después recién vaciamos por parte, ¿sí?, el alzado. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Muchas veces planchan. Otras veces le dejan un diente, eso lo vamos a ver a detalle. Otras veces le dejan unas piedras ahí para que en línea. ¿Sí? Y ahí el otro tema también viene a ser las distancias. Aquí estamos hablando geotécnicamente cómo lo vamos a calcular. Y el otro sería como hormigón armado, el cálculo estructural. Pero existen condiciones de construcción que van a interferir en nuestro procedimiento. Existen unas condiciones para estas fallas rasantes que viene a ser, ¿sí?, las juntas de contracción. ¿Han escuchado de esas? Hay juntas de dilatación, ¿cierto? Cuando la pieza es muy grande. ¿Cuánto creen ustedes que es la dilatación, la separación entre ellos? 65 metros. La norma antigua de la CB87 nos decía 25 metros, ¿no? Cada 25 metros tenemos que hacer juntas. Aquí afuera hay una junta, y allá hay juntas, ¿no? ¿Sí? Y son puntitas con meso. Ahora, eso se tenía en la CB87, nos permitía hasta 33.3 metros cuando el gradiente diferencial de temperatura no era más de 5 grados, o sea, era un sueño. Entonces 25 metros era, ¿sí?, la regla. En el libro de José Calavera vemos en el capítulo 24 con la norma americana del 60 y algo que lo calcularon. Miren, estamos hablando de la CB87, ¿no? En el 60 y pico ya los niños lo habían estudiado. Y ellos ya tenían parámetros más reales que hasta ahora se siguen usando. Los americanos lo estudiaron, los franceses lo estudiaron, los rusos lo estudiaron. ¿Por qué lo estudiaron ellos? Porque ellos hicieron construcciones, los alemanes también, ellos hicieron construcciones gigantescas. ¿Sí? Los alemanes, por ejemplo, eran los elegidos para gobernar el mundo, por lo tanto sus construcciones tenían que ser estoicas, gigantes. Entonces, al hacer construcciones gigantes, ellos se han dado la tarea, eran bien inteligentes, ¿no? Los rusos han hecho sistemas habitacionales gigantescos, entonces necesitaron estudiar los iraníes también han hecho este último. Los venecos, acá para que no nos vayamos tan lejos, han hecho más de 2.100.000 viviendas. ¿Sí? Entonces ellos lo han estudiado y resulta que con alguna formulación, con un ábaco, ¿sí?, donde podemos determinar para Santa Cruz 67 metros es la separación. Es decir, que si ustedes tienen una construcción de 35 metros o de 20 por 40, no necesitan. A los 67 metros recién. Y eso que si me pongo a calcular de verdad, lo puedo sacar a 100 metros si quiero. ¿Por qué? Porque se nos pide las temperaturas, temperatura de verano versus la temperatura de construcción, temperatura de invierno versus la temperatura de construcción.
en el tiempo que se va a construir y se va a poner en carga. Nosotros agarramos y calculamos la máxima en verano y la mínima de invierno, sacamos el caliente y con eso nos da 67 metros. Si lo hacemos con toda la ley, nos debería dar más de 100, ¿no? ¿Sí? El problema de la junta de dilatación viene a ser cuando la necesito, ¿qué tamaño tiene que ser? A veces se nos pasa la mano, 4 centímetros, 5 centímetros, ¿sí? Normalmente el mínimo es una pulgada. Existe entonces la junta de dilatación. Existen las juntas de asentamiento cuando hay edificios torres grandes, eso también se calcula en fase de construcción, son hormigón armado, y también la parte de cimentaciones para ver cuánto es el asentamiento entre la torre y el basamento. Ve que el edificio grande ya no debería hacerse solo, ¿no? Uno es MacGyver, peor con los precios ahora de 15 centavos el metro cuadrado en el edificio. Un boliviano el metro están haciendo. Entonces son MacGyver, yo tengo que saber todo, hasta hidráulica tengo que saber. Solito lo tengo que hacer porque si lo hago con otro ya no es negocio. Si yo le digo al dueño necesito tener al técnico de cimentaciones ahí para que me asista, no, ingeniero, usted es capo, hágalo solo. No está incluido en su precio. ¿Ven? Entonces las juntas de dilatación, las juntas de asentamiento. Después esas son de diseño. Las de construcción son juntas de hormigonado y juntas de contracción. Las juntas de contracción, ¿qué sucede ahí? Cuando yo vacío este ya está fraguado. Cuando se fragúa el hormigón, ¿qué se hace? ¿Se estira o se encoge? Se encoge, ¿no? Porque ustedes hacen el experimento de la piedra, de la bola. ¿Hacen o no? Les hacen vaciar. Nosotros nos hicieron vaciar una esfera, una que estaba en agua y otra lo pusimos en la superficie y vemos cómo se deshace la que está al aire libre. ¿No hicieron eso? Si tienen algo laboratorio bueno, ya hacer la pepa, ¿no? ¿Viste, no? Bueno, la cosa es que se encoge. Ustedes ya se lo conocen, aunque sea teóricamente. ¿Qué pasa cuando ustedes vacían el muro? A lo largo. Se supone que la zapata ya está endurecida, ¿no? Cuando el hormigón se empieza a fraguar, este hormigón, este pedazo, vamos a decir que vamos a vaciar, ¿sí? Él tiene que encogerse. También porque tiene que fraguar, pero el problema es que el de abajo ya está endurecido. Y cuando empieza a fraguar, su molasticidad es bebé, vamos a decir así, ¿no? Su resistencia también es bebé. Como él está coaccionado aquí, ¿por qué está coaccionado? Porque este ya no se mueve, pero este se tiene que encoger. Entonces, la distancia que ustedes tienen que vaciar, si tienen 30 metros de muro, no es que van a vaciar los 30 metros de muro. Tienen que vaciar una distancia determinada para que la fuerza de contracción que se genera por el fraguado del hormigón, ¿sí?, no sea tan grande que supere la resistencia del hormigón cuando éste está empezando a fraguar. ¿Eso quién lo hace? Los constructores. Actualmente los constructores han dejado de estudiar esas partes. Piensan que es vaciar por vaciar. Entonces los buenos constructores se han ido con el COVID la mayoría. Eso quiere decir que serán los mayores. Los buenos constructores, en el boom de la construcción de los edificios aquí en Santa Cruz, no estaban haciendo edificios en Santa Cruz, estaban haciendo casas en el Uruguay, los más capos de los constructores. ¿Por qué? Porque también era un problema de esa gente cobra, ¿no? ¿Sí? Cobra su experiencia, su conocimiento. Entonces ellos estaban haciendo casas allá en el Uruguay, no estaban haciendo edificios, los mejores de Santa Cruz. Por eso tenemos tantas patologías, ¿sí? Y hasta se hizo un negocio. Yo les he contado un edificio por allá, no sé, por el este, donde se mueve tanto que ya van más de 200.000 bolivianos cada vez que lo arreglan. Y le he dicho que el viento es el problema. Y el problema fue el proceso de construcción también. Lo van parchando y lo van parchando a 210.000 pesos. ¿Por qué? Porque lo amenazan los dueños de los departamentos con demandar a la empresa constructora, el chiverío. Entonces, este conocimiento que ustedes tienen como constructores es con el tema, ¿sí?, de la contracción del hormigón. ¿Se puede calcular? Sí, en tecnología del hormigón menos. ¿Sí? En tecnología del hormigón menos. Las fuerzas, todo eso se puede calcular. ¿Tiene misterio? Ninguno. No hay una ecuación diferencial, no hay cálculos matriciales, es formulita por sus coeficientes, ¿no? ¿Sí? Y sale. Y ustedes comparan eso con respecto al tiempo que tiene, ¿sí?, el fraguado, y ya pueden determinar si esa distancia que ustedes plantean es adecuada.
vamos a decir que tienen 30 metros y le dicen, 15 metros vamos a poner, también funciona. Si en su cálculo dicen, no, en estas condiciones es cada 10 metros, va a ser 10, 10, 10. Pero para eso hay una forma de calcular. ¿Ven? Entonces los modos de falla, ¿sí?, son determinantes para poder diseñar este tipo de elementos. Hasta en la fase de construcción puede fallar. Lo primero que tenemos que ver, una vez que ya planteamos los sistemas de fallas, para poder dimensionar el muro tenemos que ver cuánto de empuje existe. Y ahí empezamos a trabajar con el empuje activo y el empuje pasivo. Lo que más vamos a tener es el famoso empuje activo. ¿Cuándo se va a dar el empuje? Aquí está en la formulación de volumen, que lo vamos a ver. Estos temas que vamos a ver son cortitos. ¿Sí? Son cortitos. Cortito, cortito, cortito. El otro es aburrido. Este tema, estos de acá son más interesantes. Entonces, ¿cuándo se va a dar el empuje? Cuando se mueva un pelito esto. Al momento que este ya se mueva, automáticamente ya aparecen, ¿sí?, los empujes activos. ¿Con quién vamos a calcular? No, con el ángulo de fricción del terreno, con el ángulo de fricción del terreno y el material. ¿Sí? Nosotros podemos determinar a través de Coulomb. Hay otras teorías también que vamos a ver, Rankin y compañía, ¿sí?, para ver cómo es el empuje. Entonces, al empuje, esto es del suelo natural, ¿puede tener una pendiente? Sí, sin ningún problema. Ahora, en la vida real, ¿qué vamos a tener? Podemos tener adicionales. Empujes incrementados por cargas que están sobre el terreno. ¿Qué cargas tenemos sobre el terreno? Les dije que este es el que más usamos, ¿no? Fíjense. Porque este es para los sótanos. ¿Sí? Este es para el sótano. Entonces tenemos una carga distribuida ahí. Puede ser que yo conozca, ¿sí?, la carga de la zapata del vecino. Si es que la tengo, puedo considerar y el empuje se va a incrementar ahí. También lo que yo hago cuando calculo edificio, veo cuántos pisos tiene, calculamos 1.2 toneladas por piso, determino y puedo colocar de esta carga equivalente. Si yo no sé cómo están, dónde están sus columnas, de qué tamaño son sus zapatas, cuánto son sus cargas, tendré que hacer un tanteo de cuánto pesa el edificio y cuánto se está distribuyendo, por lo menos para tener ese incremento. ¿Ven? ¿Dónde más puede? ¿Dónde ustedes tienen la? Ustedes van a decir, pero es uso de ingeniero que tengamos los datos del vecino. Sí. Hay casas en el grupo, por no decir edificios también, que tienen una parte con subsuelo y otra parte sin subsuelo. Entonces ustedes van a tener zapatas en su propio edificio que generan presión adicional sobre el muro que ustedes tienen. Yo tengo casas que tienen el subsuelo para su bodega de vino, la lavandería, la dependencia empleada. Puede ser solamente bodega de vinos y salas de servidores, que hay gente que trabaja desde su casa. Yo trabajo desde mi casa, ¿no? Antes tenía oficina, todo desde mi casa. Antes del COVID ya trabajaba en pijama, todo el día en pijamado. El que me visitaba me pillaba en pijama. El COVID me llegó de cajón, ¿no? ¿Sí? El encierro. Ahora, si tenemos subsuelo en nuestro proyecto, tenemos que considerar la presión adicional, ¿sí?, de nuestras propias zapatas, de la estructura que está alrededor del muro. Ahora, ¿qué más? ¿Sí? Hay un montón de formas de carga, eso vamos a ver. ¿Los software lo hacen automático? Sí, ustedes definen dónde está la zapata, qué tamaño, qué carga, o ponen una distribuida, pueden poner bandas de vehículos también. ¿Sí? Pueden tener esto y aquí la calle. Y la calle se supone que pasan los camiones, ¿cierto? Los vehículos. ¿Pueden poner eso? Sí, se puede poner. ¿Y eso qué va a hacer? Un empuje adicional al que genera el suelo. Ahora, con todo este planteamiento de los empujes y las formas de falla, lo que se hace aquí es que José Calavera ha hecho un estudio y en su libro de cimentaciones está, en su libro de muros de cimentación, está el planteamiento del muro de gravedad y del muro mensular, cómo se predimensiona. Entonces, partiendo de estas ecuaciones, fíjense que este es el coeficiente de seguridad al vuelco y este es el coeficiente de seguridad al deslizamiento. Entonces, nosotros sabemos que es 1.5, 1.8, 1.2, 1.4. Partiendo de esos valores, ¿sí?, se
podemos llegar a determinar las dimensiones básicas de este muro mensular, ¿sí? Para garantizar el cumplimiento, uno, ¿qué? De la tensión del suelo que vamos a tener aquí abajo, ¿sí? ¿Cómo calculamos la tensión del suelo? Es la que nosotros hemos aprendido a calcular, ¿no? ¿Se acuerdan que es para una cosa lineal, ¿no? Lo primero que hemos visto es Tesai, ¿no? ¿Sí? Es B por L. Ahora, esto está fácil de determinar, la tensión, eso ya la sabemos. Pero nosotros tenemos que garantizar que este elemento nos dé este valor, no sea superado este valor, y también nos dé el coeficiente al vuelco y el coeficiente de seguridad al deslizamiento, considerando todas las cargas que esto tiene, por presión del terreno, por empuje pasivo, por empuje activo, por sobrecargas de uso. Y miren que está tan estudiado que con estas ecuaciones yo las veía bien difíciles al comienzo. Fue el primer libro que compré de España, 80 euros y 6 meses de esperar. Y el Macuchuki que tengo, porque se lo leí de pie a cabeza, ¿no? A 10 veces, hasta que viene el corto. Al comienzo esas ecuaciones estaban apenas. Yo programaba con HP, todo lo tengo con HP programadito. Y es interesante porque tampoco tiene misterio. Todas las fórmulas son conocidas, no tiene que aplicar integrales, nada, simplemente son fórmulas. Ustedes ya tienen los datos del terreno, la altura que debe tener, los meten automatizado. No hay misterio. Estos ábacos que parecen complejos y en el libro están de colores, así, un montón de gráficas, ¿sí? Son solamente fórmulas donde hay que meterle los datos. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo interesante? Fíjense que tenemos el muro A, B, C, D, en función de dónde caen. Miren que el uno tiene más largo, este está casi simétrico, este tiene más puntera, ¿no? Que talón, este tiene más talón que puntera, este tiene un super talón a la puntera y este es casi 50-50. En el libro ustedes van a ver que en función de dónde está A, B, C, D, ya les dice las características pro y contra que tiene ese mundo. Y ustedes al adoptar esas dimensiones y ver que sale aquí, por ejemplo, ustedes ya van a saber pro y contra de ese elemento. Si calza aquí, bueno, este es un sueño porque tiene harta puntera, ¿no? Harto talón, ¿no? Este de acá es para los muros que nosotros tenemos a subsuelo, pero estos son muros mensulares con talón y puntera. ¿Existen los otros? Sí, en el libro está detalladito para ambos, para el que tiene solo puntera y para el que tiene solo talón. Entonces su predimensionamiento nos asegura de entrada y de cajón que cumpla las condiciones de seguridad, que cumpla la tensión del suelo, que cumpla los coeficientes de seguridad al hueco y al deslizamiento. Ahí también. Creo que le saqué una foto por flojo. No, lo escaneé mejor. Ahí está. ¿Se ve complejo la gráfica? Sí, un montón. ¿Sí? Pero es simplemente la gráfica de las formulaciones que están ahí, son formulitas. Donde ustedes entran con valores ya dados. ¿Qué valores van a tener? Yo tengo la tensión del suelo, tengo el tipo de, ¿sí? Las características del suelo, ángulo de fricción y compañía, y tengo la altura que debe superar el muro. Con esos datos yo entro y todo lo demás es simplemente meter datos. Las fórmulas tienen datos conocidos. ¿Sí? ¿Qué me va a garantizar? Si está por aquí, si está por aquí, si está por acá, si está por acá. Dependiendo de lo que ustedes quieran usar. Otros libros, por ejemplo, este es el avance. Yo tenía que enseñar este es el software de puentes. ¿Sí? Me acuerdo que le hice dar 60 licencias a la universidad por $2,000. ¿Sí? 60 licencias. Él dijo, yo si quieren se los regalo, pero si se los regalo ustedes no lo van a usar. Entonces preguntó, ¿cuánto ustedes pueden pagar? O sea, lo que sea. Entonces el jefe de carrera de ese entonces dijo, podemos pagarle hasta $2,000, facilito en un día. Porque cada licencia cuesta $4,800. Entonces yo se los digo, ¿cuánto ustedes pueden pagar? Si le decíamos $1,000, igual iba a aceptar el español. Porque él decía, si yo se los regalo, ustedes no van a saber usarlo. Porque es gratis. ¿No?
Mi sueño era tener el TQS, me lo regalaron por 2 años, una sola vez lo usaba. Y ese software cuesta $36,000 la versión perpetua y $4,400 la versión por año. Y me lo regalaron 2 años, la empresa. Y 2 veces lo usaba, una vez. ¿Sí? Ahora el Triscal me lo regalaron, también cuesta 8.000 euros. Me he abierto 2 veces o una vez, creo. Y me la han pasado la última actualización y ni siquiera la he instalado. ¿Ven? Uno cuesta adaptarse con otro software, ¿no? Pero es como dicen, si es regalado, mi sueño era tener el Triscal, ahora que lo tengo ni lo uso. Mi sueño era tener el TQS, ni lo uso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Le dimos las 60 licencias a la universidad. Lamentablemente, ¡pum!, vino el COVID y ahí murió. ¿No? ¿Y qué era lo que se buscaba? Generar usuarios. Este es el software oficial que se utiliza, el Civil Studio, que es el software oficial que se utiliza en la ABC y a nivel nacional. ¿Sí? Dentro de sus manuales está cómo funciona. Pero hay unos cursos que cobraban $300 cada uno y me los dio todito para que yo enseñe acá en la universidad. Yo no tengo tiempo porque son paro viajando por todo Latinoamérica. Entonces vos darlo y después charlamos. Me lo dio todo. Dentro de eso, de sus cursos, fíjense que este sería un muro pilotado, ¿cierto? Pero esto que viene a ser un estribo. Este es el estribo del puente, es decir, el inicio. También tenemos estribo al final, ¿no? ¿Sí? Y entre medio que tenemos las pilas, ¿no? Y recuerdo que nos trajo otro español que había estado haciendo puentes en Panamá y se lo chuñó de allá de Panamá por 2 días acá, nos lo trajo con la promesa que lo lleve de viaje al Salar. Ese era su pago, ir de vacaciones al Salar. Ese ingeniero estaba haciendo proyectos de casi 400 metros de pilar a pilar. Para nosotros 40 metros, de viga. Diga que sean 40 metros porque es conmigo. 45 metros ya tenemos que hacer sección combinada, ¿no? Cuando ya hablan aquí del Uruguay, ¿no? Está a 80 metros de luz, ¿no? 200 metros, se ríe, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Universidad de España salen con sus ingenieros, en licenciatura salen con una capacidad de diseñar puentes de 250 metros de pilar a pilar. Para nosotros, pues, un doctor tiene que ser, para ellos es normal. ¿Sí? El libro de Monleón Cremades y su avance de Monleón Cremades, que pasa con sus 7 tomos. Cuando compramos los libros, me acuerdo que era una decepción porque eran sus diapositivas. En su clase hay que comprar los 7 tomos, son unos cuadernillos así, a todos. Entonces él llega, enseña y no enseña cómo se calcula. Dice, este puente lo hizo en Alemania con esta sección y así funcionó. Este otro puente lo hizo desde los puentes de piedra hasta los puentes de última generación. ¿No? Dentro de eso, ¿qué es lo que se discute en puentes? Porque se supone que el hormigón armado, ustedes ya aprendieron a calcular hormigón armado, el postezado, que también es hormigón armado allá. Hormigón armado se hace en un cuatrimestre, o sea, 4 meses se estudia todo, más el pretensado, una sola materia. ¿Sí? Entonces se supone que ustedes deben saber, ¿y qué es lo que se lee en la materia de puentes? Por eso para nosotros, mierda, qué cosa más triste por esa materia, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vimos cómo se calcula puentes, era la experiencia del tipo diciendo no, sí, en Alemania hicimos esto, en tal lado se hizo esto, en tal lado, su libro es, todos son experiencias de cómo lo han planteado y qué secciones se han tomado. Entonces, dentro de sus estudios de los europeos podemos ver, fíjense, que existe también con la ASTO, ¿no? Para ellos son elementos bien sencillos. Existe para poder adoptar cuántos A, cuántos B, cuántos C, en función de lo que está ahí. E inclusive aquí hay un ejemplo. Esto recuerden que yo se los voy a pasar. ¿Sí? Entonces, dimensionamiento existe. ¿Por qué es bueno ver esto? Porque cuando les toque van a tener un montón de preguntas. Y por lo menos van a lograr, el ingeniero dijo que había. Y van a buscar. ¿Sí? No hay que sabérselo todo, sino tener, ¿sí?, el principio. Bueno, ahí está el software que vamos a usar. ¿Ven? Cuando ya terminemos de ver la parte teórica. También habrá ejercicios a mano, ¿no? Pero los software lo hacen. Entonces fíjense, esos son el software lo que arma, cómo me calcula todo automático. No es solamente el único software que CIPE tiene, o CIPE es el único que tiene, hay un montón de
¿sí? Empresas que hacen este tipo de trabajo. ¿Ven? Hace las armaduras, saca las memorias paso a paso. Estos son los cajones de paso. Y los cajones de paso tenemos los muros. Estos muros de acá. Este software existe, tiene el CIPECAT, el de cajones de paso. Lo fregón es que no tiene todo automático con la ASTO. El de Civil Studio sí tiene completo, pero es más tosco, ¿sí? No es tan ágil como el CIPECAT, es más tosco. Entonces, ese sale casi $500 la licencia. Lo pueden alquilar también por $45 al mes. Ahí están los armados, ¿ven? Y esto es lo que nosotros vamos a ver en realidad todos los días. El que trabaja en una alcaldía se va a encontrar un muro siempre, ¿no? De lo que ya acabamos de ver. Si ustedes trabajan ya acá en la ciudad, ese es el pan de todos los días. Son los muros de subsuelo. En Argentina, en Brasil, en países desarrollados, Europa y demás, ¿sí? Todos esos países van a ver que se trabaja con 2 subsuelos, 3 subsuelos, 4 subsuelos. ¿Sí? En edificios grandes, los parqueos que nos exigen, ¿sí? Hace que pierda área útil, por lo tanto siempre se van para abajo o hacen un edificio de parqueo al lado. Muchas veces no hay el parqueo al lado, cuando una ciudad ya un lugar es muy céntrico, ¿sí? Es común cuando ustedes vayan fácil a Buenos Aires o a Sao Paulo, vean ustedes que en el ladito del edificio 2 subsuelos. Y ustedes dicen, mierda, ¿cómo han hecho? Hacen con muros pantalla. Inclusive en Buenos Aires tienen un procedimiento específico ya normado por la municipalidad para evitar que colapse de la casa de al lado. Que cada año hay colapso. El año pasado se cayó un Chino Super, que es el supermercado administrado por los chinos, ¿no? ¿Sí? Falló y todo el super se cayó. Estaban rescatando a la gente. Es un clásico que falla. Fíjense que hay uno. Entonces, estos son los muros de subsuelo que nosotros vamos a ver. Fíjense que existen para hacer un muro de un pisito o un subsuelo, que es lo que acabamos de ver. No es difícil. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos varios subsuelos? ¿Alguien se sabe cuántos pisos tiene de subterráneos en el edificio de Doria Medina, el que acabó de hacer en La Paz o en Cochabamba? Girasoles. No, Girasoles. Entonces tiene 4 subsuelos o 5 subsuelos. La cosa es cómo lo hicieron. ¿Sí? Muros pantalla. Los muros pantalla son elementos que se hacen como los pilotes, pero son muros. Se puede hacer tú me dijiste, ¿no? El de puros pilotes sí se puede hacer. Entonces, ¿se puede hacer de chapa? También se puede hacer de chapa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es excavar con un pilote con lodo bentonítico y empezar a colocar la bovena. Pero fíjense que se puede hacer de esta forma cuando el suelo es adecuado. Entonces, este ángulo de acá se calcula para hacerle frente a la presión lateral. Luego se puede hacer de diferentes formas, ¿sí? Pero este sería lo básico, ¿no? Este es ideal, pero la vida real no es tan favorable a nosotros hacer esto. En algún otro país, alguna otra ciudad seguramente, ¿no? Tienen un suelo más estable donde pueden hacer esto. La vida real es esto, que cuando nosotros vamos cavando, ¿sí? Vamos cavando, no hacemos esto, cavamos, ¿sí? Al cavar, ¿saben qué sucede? Ya esto se hace inestable y este grosor no podemos hacerlo de este tacto. Manejamos 30, 35, 40, 50, 60 centímetros máximo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que poner esto, que serían, ¿sí? Los anclajes. Hay anclajes pasivos y anclajes activos. Esos anclajes lo hace una empresa especializada. ¿Podemos calcularlo? Sí, sin ningún problema. ¿Qué es lo que se calcula? Si nosotros queremos hacer con precisión, yo no hago cálculo de eso.
Yo le digo, necesito 30 toneladas de tirante y la empresa me va a dar los 30. Y me va a decir, mira, tengo de 30 y tengo de 60, ¿cuál de esos quieres? Ellos son especialistas. Van a calcular el diámetro del tubo, que viene con una flautita, también viene con cable, ¿sí? Y este largo, que se mete como una flauta, ¿sí? Se le inyecta hormigón, lechada de hormigón, a una presión específica en el cual va a desarrollar esta cabeza. O sea, es un tubo, entra con flauta, como una flauta con salidita en la punta y se va metiendo un tubo. Ese tubo se le envaina el cable y luego se le inyecta lechada de hormigón. Esa lechada entra a una presión específica en el que este largo nosotros lo calculamos y el diámetro también nosotros lo aproximamos. ¿Para qué es eso? Para determinar cuánto de terreno vamos a tapar. Y en función de eso determinamos cuán estable es. Porque cuando este se quiera vencer, tiene que vencerse no con este, sino con todo esto. ¿Ven? Entonces vamos haciendo los datos. ¿Existe software? El mismo simple lo hace eso. ¿Hay uno más detallado? Sí, que nos va a pedir más datos del suelo, tipologías de esto, más qué presión vamos a meter, todo para determinar de qué. Entonces hay unos que son estándar que nosotros podemos usar y que la empresa especializada lo va a garantizar. Y hay otros que si nos queremos dedicar a hacer eso, existen, ¿sí? Con lujo de detalle. Sí, ahí podemos ver el procedimiento de cómo se hace con la máquina real, se hace por piezas y se las va trabando. ¿Sí? Se las va trabando. Su procedimiento de cálculo es parecido a lo que tienen los muros, pero hay una diferencia. Hay que calcular la longitud de empotramiento. ¿Cuál es la longitud de empotramiento? Esa es la longitud de empotramiento. ¿Sí? ¿Cuál es el dilema? Si yo tengo dos subsuelos, cada uno tiene 3 metros. 3 y 3 son 6. Más una longitud de empotramiento de otros 4, ya tengo 10 metros en el muro. A ver, tiene sus contras. ¿Cuánto aproximadamente es esto la diferencia? 3 veces más caro que un muro normal. Pero no hay forma de hacerlo con un muro normal. ¿Qué a favor tengo? Que cuando hago estos muros, menos agua entra. Y eso que nosotros tenemos agua en algunos lugares a 70 centímetros, ¿no? ¿Sí? A 70 centímetros ya pillamos agua. ¿Han visto la Virgen de Cotoca? ¿Sí? 50 centímetros. En el tercer anillo interno, 50 centímetros de agua. A 50 centímetros. Hay otros lugares que a 3 metros no pillan agua. Hay otros que pillan al metro. Vayan a hacer el aeropuerto, ahí cavan y se hace su cosa a los 50 centímetros. ¿Ven? Entonces, estas soluciones también, ¿para qué se utilizan? Uno es carito, es la forma de abordar varios subsuelos. Otro, que la entrada del agua que va a haber por acá es menor. ¿Sí? Entonces voy a necesitar menor bombeo. Será más caro, pero me va a ayudar. Ese es el muro, este es un edificio con doble subsuelo, ¿sí? De 32 pisos, tiene 2 sótanos. ¿Ven? Ahí están los 2 sótanos. Y es lo que yo les digo, el usuario normal de un software, no necesariamente insercificado, mete los 2 pisos de muro, es fácil, ahora mismo se hace. ¿Sí? Mete los 2 muros, tiene una platea pilotada, fíjense. ¿Sí? Y el software lo va a hacer por elementos finitos, una belleza espectacular. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta es la fase final. Ya tiene apoyo aquí, que es la losa, ya tiene la superdosota aquí, y ya tiene el apoyo acá. Y los cables, eso, el vecino puede importarlo. ¿Por qué? Porque esos cables son para el proceso constructivo. Entonces, muchas personas lo que hacen es adoptar un valor de 30 centímetros de muro ahí y ponen a la de Dios, o sea, irresponsablemente le ponen un cable, no lo calculan. Y cuando ya le toca a la hora de la verdad, eso va a fallar. ¿Sí? Va a fallar. Fallas de muro, no daremos nombres, pero por el cuarto anillo, ¿sí? Hubo varias fallas, inclusive de una obra de un edificio al lado de los militares, ¿no? ¿Sí? Vino la lluvia y generó el empuje hidrostático y ¡plum! Adiós. Fallaron todos los anclajes y se fue al diablo todos los muros de pantalla. No hay dinero que ya se ha construido y si ya se puede cortar. Claro, porque
vecino puede contar. ¿Sí? Entonces los cables solamente son en fase constructiva. Para que ustedes tengan referencia, el que falló, ¿sí? Es el que está al lado del COE, aquí, el Petrol San Martín. Ven el COE, ¿no? Hay un edificio que está tardando un montón en construirse, ¿no? Gemelo. La parte del fondo es la que falló todos sus muros de pantalla. ¿Por qué? Porque los anclajes no funcionaron como deberían funcionar. Cuando llovió constante, toda una noche llovió, se generó presión ahí y no se había considerado la presión hidrostática y ardió. ¿No? Se cayó todín. Los del COE, que son los militares, arreglen y vayan, y no pasa nada. Por suerte son militares, ¿no? Si fuera un vecino de una casa, ¿no? Por suerte también, ese lugar solamente lo utilizan para hacer deportes, ¿no? Como era la noche y con lluvia no ha habido nido. Entonces este es el software que hace eso, fíjense por partes, viene a definirse por fases constructivas. ¿Sí? Por fases constructivas. Ahí podemos ver cómo ustedes tienen que definir esa fase constructiva. E inclusive este muro, de aquí tienen que partir las columnas para agarrar los primeros 4 pisos. ¿Y este muro entonces qué? Este muro también es la cimentación. ¿Y cómo lo soporta, ingeniero? Con este pedazo aquí trabajaría como un pilote lineal, ¿no? Para soportar todo el peso de las columnas. 4 pisos no es nada tampoco, no le vamos a hacer mucho con 4 pisos. ¿Cómo se hace entonces, ingeniero, si este muro ya está hecho? Aquí se pica y se pone una viga corona. Esa viga corona, de ahí salen los pelitos de la columna para agarrar los 4 pisos. ¿Qué tipo de muros se pueden hacer? Este que sería vaciar una sola pieza, que ese es un sueño, nosotros no lo hacemos así, pero seguramente en algún terreno, en algún país se puede hacer esto. Este es el que nosotros hacemos por dovelas, ¿no? Por pedacitos, y son en media luna, ¿sí? Y en media luna se van trancando uno. Este es el de pilotes grandes, ¿sí? Y este es el de pequeñitos, ¿no? Que se ve el terreno, pero tiene esas características para que el terreno quede atrapado ahí y también sea estable. ¿Eso está en función de qué? De las condiciones del suelo. El de chapas. Este seguro lo han visto en algunos videos, algún documental que se hace en los terrenos pantanosos laterales que se ponen. Nosotros lo hemos usado para salvar la casa del vecino. El calculista le valió en la ramada, ¿sí? Le dio los planos como 4 metros de muro, ¿no? Que son chiquitingas las tiendas, ¿no? En la ramada, saliendo al segundo anillo ya, cuando están los locales de trago, ¿sí? Ya. Ahí gritaba el dueño, se va a caer la casa del lado, se va a caer la casa. Chiquitinga, la linda, 4 metros de profundidad. ¿Qué es lo que quería? Quería tener un subsuelo para depósito, porque es obligatorio, en realidad, es tienda. Entonces lo hizo calcular con un ingeniero que era amigo del arquitecto. Después le dijo, ingeniero, mire, tengo esta situación, venga, me verdad, desapareció, que es un clásico de él. ¿Sí? Cuando está así, ya no aparece. ¿Saben por qué no aparece? Porque van a llamarle a uno de ustedes y cuando ustedes opinen, ella no tiene responsabilidad civil ahí. Son ustedes los que van a tomar. Esa hay que tener cuidado también ahí. Normalmente los calculistas que pelan no van para que el dueño entre en desesperación o el responsable y llame a su amigo o llame, tengo mi compañero que es bueno para estructuras y ustedes van, ¿no? Opinan y hacen algo ahí, él ya no tiene responsabilidad. Como que no hay entrado su nombre primero que calculó. ¿Ah? Por más que los nombres. Sí, la normativa dice que si ustedes tocan ahí, él ya no tiene responsabilidad. Ese es un clásico, hay uno que conozco buenísimo que se estaba rajando su edificio y le llamaban, y el dueño es ingeniero civil, se iba hasta su oficina ahí por donde era Aerosur, por el estadio, ¿no? Dice el ingeniero que no está, él estaba adentro, pero sus mismos asistentes, dice el ingeniero que no está. Se desesperó, el constructor le dijo, tengo un amigo que es ingeniero civil, llegó, lo llamaron al ingeniero, dijo, esto hay que repararon. Pero ¿qué pasó? No tuvieron los cuidados necesarios a reparar la estructura que se empezó a fallar la de arriba, ¿no? Y lo llamaron a don Félix, que ese sí sabe, el viejito. Y el viejito le dijo, si usted, ingeniero, fuera mi hijo, le hubiera inundado por la línea. Y le explicó el porqué. Y cuando llegó el dueño, lo sacó a patadas al
¿Por qué? Porque una vez que entró el nuevo, apareció el titular, dijo, a ver qué pasó aquí, ¿no? Después de 6 veces que se lo llamó, ¿no? Y a los 6 días o 5 días que el otro entró a reparar. A ver, dijo, no, ya otro ingeniero lo está tocando. No. ¿Cuándo fue el arreglo? $90,000. Como la empresa, ¿sí?, lo había mandado a calcular con ese ingeniero que era súper conocido, ¿sí?, y el dueño es el que lo fregó porque aceptó ese nuevo ingeniero, $60,000 asumió el dueño y $30,000 asumió la empresa, ¿no? Pero lo triste es que al que echó mano ahí lo sacaron a patada y al final el ingeniero Félix Rodríguez es el que lo repara. Tengo un montón de casos así, ¿sí? Un montón, por eso hay que tener bastante cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en ese localcito chiquitito? Era subsuelo plantado y 2 pisitos más nomás, ¿sí? Aquí en la ramada tampoco puede hacerse un edificio, no había todavía esa normativa. Entonces lo que se hizo fue traer estas planchas, ¿sí?, se la pusimos al lado del vecino y con una gallinita le íbamos golpeando. No había más, ¿sí? Con una bomba sacamos el agua, pusimos carpa y con la gallinita golpeando, ¿sí?, ya se estabilizó el vecino. Se puso unos puntales de madera en la punta para que no se doblen y esperar que pasen los días de lluvia. Unas 3 veces ya hemos hecho eso para salvar el vecino, porque el vecino empieza a deslizarse. Bien, entonces, ¿ven? Ahí está cómo funciona en las fases constructivas. Toda esta envolvente de esfuerzos que va a dar el software, ¿sí?, porque ustedes tienen que hacerlo manualmente, esto así, con todas las fases constructivas que hemos visto, va a determinar los momentos, va a determinar los normales, va a determinar el corte, y con toda esa envolvente de esfuerzo, calcula la armadura. Pero ¿qué partes técnicas hemos visto? La presión tenemos que verlo, y también esta, que es la longitud de empotramiento. ¿Ven? De nuevo, nada es misterio, todo está ahí. Ahí, para que diga que le gusta los muros con pilote, se puede hacer, o el muro con pantalla. Y fíjense acá, siempre el uno es cóncavo, ¿ven? Para que este de acá calce aquí y se traba. Existen otros que se llaman link, ¿no?, que son cuadrados, son así, y se coloca. Vamos a ver. Hay otra empresa que hace eso. Ya sé, hay una empresa que los vacía los puntales metal de hormigón, los arma, y hace así. Aquí pone la columna que arma, es cuadrada, pero lo pone así en rombo. En rombo, ¿sí? Y esto de acá queda como muro. La armadura viene así. Entonces lo que hace el vivo es cavar, ¿sí?, y mete prefabricado, o sea, una columna, como una estaca grande, lo mete, ¿no? Meten las armaduras y empiezan a hormigonar, y el lodo tiene que salir al chiquero, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace con esto el ingeniero que les ofrece hacer esto? Derrate, no sé qué, o muro pantalla, que se llama su empresa, ¿no? Entonces el vivo es que este ya está armado, pueden cavar varios, o sea, más largo, ponen este y chan, van armando varios al mismo tiempo. Y la traba, ¿quién hace? En cambio en el otro, el uno termina así y después el otro tiene que engrasar así. ¿Ven? Este que nosotros hacemos, este es uno de maderita engrasado que tiene, ¿sí?, con esta forma. Así es la maderita, con sus cargadores. Entonces lo colocan así, vacían esta parte y después lo estiran. Siguen cavando y después recién van haciendo el otro y se va trabando cada uno de ellos, ¿sí? Entonces su garantía de este ingeniero es esto, o sea, su habilidad, ¿no?, que este lo hace prefabricado y link le llaman, ¿no?, que es el que engancha por fase.
Ahora debemos tomar en cuenta que estas piezas vienen de una sola medida, vamos a decir unos 60, unos 70, dependiendo del tamaño de la cuchara. Eso hay que ver. Los espesores que tenemos acá, normalmente necesitamos 35, 40, 45, depende ahí de todo tamaño esto, hasta llegar a los 60 centímetros. Dos subsuelos tenemos que un subsuelo estamos entre 35 y 40. Dos subsuelos estaríamos entre 45, 50, 60, dependiendo si los esfuerzos, cada cristal se queremos poner los cajos, todas esas cosas. ¿Sí? Cada empresa tiene su propia cuchara. En el congreso de estructuras que tuvimos ahí en la Univalle, ¿sí? Había una empresa que nos ofrecía hacernos las cucharas de la medida que queramos. Y eso era medio dudoso, ¿no? Porque esas cucharas son caras de hacer. Y las chicas que estaban de promotoras, ay, no, ya no se las hacemos a la medida que ustedes quieran, tenemos soldadores todos. Es mejor irse porque ya tengan una hecha, ¿no? Así mejor, más barato, no lo tienen que hacerlo, ¿no? ¿Ven? Entonces nosotros, ¿qué hacemos en la vida real cuando ya nos toca hacer este tipo de elementos? O los pilotes, tenemos que tener conocidos en todas las empresas. ¿Sí? Yo les he comentado de Cimentatec, ¿no? Porque la gerente de toda la empresa es una ingeniera que salió aquí en Mejía, Rocío Mejía, ¿no? Ella comenzó de asistente, fue de hacer sus pasantías creo que a la empresa, y de ahí empezó y es la cerradora de trato, ¿no? ¿Hay otras empresas? Sí. Entonces la del ingeniero tercero, Discotec, también hacen eso. Hay Tejatés, Europantalla, las 5 empresas. Nosotros tenemos que conocer de las 5, 3, ¿no? Que nos puedan dar sus datos de qué elementos tienen, de qué capacidad tienen sus cucharas, qué tipos de equipos tienen, para saber cuál es el que voy a usar. E inclusive al punto yo hago es que no utilizo FDP porque solamente existen 2 empresas que tienen. Entonces yo utilizo los CFA en los pilotos, que medio mundo los tienen, en la máquina del taladro ese, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que el dueño escoja el que quiera, ¿no? Yo tenía un caso en el que se presentó y fue la pelea entre las 2 empresas que estaban ahí y se estaban bajando los precios y para el dueño, ¿no? Cuando ya la de Cimentatec me dice, que me bajo más, mira, no sé. Eso, hay fibra óptica por ahí, de Entel, hay fibra óptica por ahí de Tigo, y no sé si de ninguno, había 3 fibras ópticas. Ninguno de ellos sabe exactamente por dónde va. Dice que va por ahí, pero no se sabe. Entonces, en la ejecución van a tener que ir pues con su badilejo a excavar para ver si está por ahí la fibra, ¿no? Entonces, horas, hombres, tiempos, todo eso tienen que analizarlo. Si te vas a bajar más. Al final se bajó más y lo hicieron. ¿No? Estamos hablando de la nueva, la parte de la nueva terminal nacional del aeropuerto, ¿no? ¿Sí? Ese tema está interesante porque planean hacerlo, ¿no? En 450 millones de dólares ahora el aeropuerto. Yo cuando estuve eran 49 millones de bolivianos, después no lo bajaron a 39 millones porque no se podía justificar. Después de que se avanzó, se hizo todo, puro boliviano, ¿no? Me llamaron para brincarle a los 450 millones. Para eso pedí socorro a CIPE España, ¿sí? Hablé con el gerente, le digo, tengo este proyecto. Sí, ¿cuánto? 120.000 metros cuadrados de construcción. A 190.000 metros, 170.000 puede subir, ¿no? Porque hay unas plantas, hay unos hangares de carga, ¿no? Necesito la ayuda del portugués loco, que es el que hace el aeropuerto. Tenía 16 o 14 aeropuertos hechos. Sí. Ya, te vamos a ayudar, ¿no? Ahorita yo te hablo, vos no gastes en llamar. Lo puse en altavoz. ¿Cuánto debo cobrar el cálculo estructural? Porque para eso me estaban hablando. Y yo al ingeniero loco lo necesito para que me... Era medio loco, ¿no? Sí, le patina tantos trabajos que tiene. Amenazaba a muerte su mouse para que funcione bien, me acuerdo encima de eso. No sabía ni qué hora era, porque una semana creo que estuvo en 10 ciudades, 9 ciudades en Latinoamérica, ¿no? Para que le pongan. Entonces, aquí estuvo, le invitaron el sonso del palo verde, amargo. Me llevaron a un río y me invitaron una cosa amarga, el sonso del palo verde. Bueno, ¿cuánto debo cobrar, ingeniero? Fácil, 320.000 euros. Y los bolivianos que eran los que querían hacer
frente al proyecto casi se infartan, ¿no? Solo el estructural 320.000 euros. ¿De qué manera empezó a achicarse ese proyecto? Se achicó. Hicieron cuenta los bolivianos y dijeron no nos alcanza la plata ni a 50 millones para la boleta, de dólares estamos hablando, ¿no? Se pillaron a otros, dije yo tengo otros 50, belleza, el otro ya tengo 30, son 130 millones, pero necesitaban boletas de mayor, ¿sí? Entre 5 se han juntado y el otro ya se desanimó, se salieron, al final se bajó, ¿sí? De 450 millones a 250 millones de dólares, solo porque los bolivianos no podíamos alcanzar con el dinero completo. Por suerte ahora lo va a hacer una empresa francesa, ¿no? Que es la más grande de aeropuertos del mundo, que es la que administra y construye los aeropuertos de Chile. ¿Sí? El Charles de Gaulle de Francia, el de Santiago de Chile, todo eso ellos lo han construido y ellos mismos lo hacen. Son ellos que yo sepa lo que van a venir a hacer. La otra alternativa eran militares rusos, que vi que estaban en eso. Aquí en el trompillo sí son los iraníes, ¿no? ¿Sí? ¿Saben que están llegando los drones iraníes, no? Sí, los vecinos han tirado visto al cielo, ¿no? Ven, ahí está. Creo que no debí decir eso en voz alta. No, están llegando. Los vecinos ya tiraron su vista al cielo. Todos los vecinos, ¿no? Los de Chile, Brasil, Paraguay. ¿Por qué Bolivia está recibiendo los drones iraníes? Dato perturbador. Desde antes del 2019, los rusos se llevaron 60 pilotos bolivianos a entrenar con aviones allá. Cada piloto cuesta $630.000 para entrenar. Se han llevado 60 pilotos, los mejores de las promociones. Se han llevado 60 para tanques, 60 para artillería, 60 a cada uno. Y se han llevado 3 veces. 3 veces han llevado acá. Análisis, se prevé una guerra de aquí en el futuro, por eso necesitan tener, ¿sí?, gente entrenada para artillería moderna, para armamento moderno. Se han llevado más de 140 pilotos. Y gratis los traen, ¿no? Calculen cuánto dinero es eso. Más adelante nos va a tocar feo como lo que están haciendo los voluntarios. Lo que ha pasado ahí, ¿no? Mientras tanto, nosotros estamos felices aquí con tu hijo. Fíjense, ahí está cómo es el procedimiento para desarrollar estos trabajos. Bien, creo que no nos va a dar tiempo para ver lo de la plateíta, lo vamos a dejar para otro día. ¿Qué decidieron ustedes para viernes o lunes? El otro viernes. Yo tengo un dilema, ya les he dicho. ¿Este viernes o el otro? El otro viernes. Tengo 15 grupos de esa leche. Tengo a mi compañero que es cura y me invita a su día. Dice que no está prohibido que no tome baña. Esos celulares chinos no lo usan. Aquí. 24 reales. Ah, el viernes cabalingo, tengo un 15. No, bueno. Está marcado. En los 15 el examen. Ya, ahorita estamos en 13, ¿no? Ya, lo dejamos para el 24 de noviembre, quieren ustedes, ¿no? Sí. Ya, lo va a dar entonces para el parcial para el 24 de noviembre. Entonces, el viernes vamos a avanzar. Un ratito voy a hacer lo de platea. Voy a empezar a ver lo del muro. Lo del muro va a ser 2 clases. Después del muro viene pilote y se acabó. ¿Ya? Entonces, para mí no es problema. ¿Hasta qué fecha tenemos? No, pero diciembre. Hasta 5 de enero. Ya, a ver, un ratito vamos a ver acá. Ya les he dicho, no son las amistades las que hacen que tengamos trabajo, no, así que lo voy a por lo menos conocer, porque a veces yo soy su alumno, chicos. Álvaro Vega, María Isabel. Por lo menos ya. Le
le voy a llamar varias veces porque me cuesta relacionar rostros con los nombres. No, yo tengo que verlos hasta por el Face para ver a ver si tengo que llamar a alguien. Tengo 6 Danielas en mi celular. Sí. Dos son tóxicas y la otra son mis primos, ¿no? Entonces tengo que ver cuál de esas cuadras voy a llamar. No, ese tengo yo no tomo. Más bien yo voy a estar borrachita ahí para cantarla. Ya, entonces tenemos a Álvarez, Vega, María Isabel. Nos cobro 200 pesos la carrera de borracho. No, es gratis. Andrade, Salvatierra, Mariana. Apaza, Mamani, Reinaldo. Ardaya, Vargas, Arturo. Arteaga, Mejía, Juan Luis. Pero para que se dé cuenta aquí, no se mueve mucho. Averanga, Tarifa, Alexander, Ángelo. ¿No? Ávila, Romero, Álvarez, Andrés. Es uno de mis compañeros que de hecho, ¿tú haces? No lo he visto en un día. Así, por malo me pasó, ¿no? Blanco Espinosa Marcos. ¿No? Cepe Solís Wilber. ¿No? Jorge Arancibia César. He visto varias veces. Flores Medina Jaime Alejandro. Viendo Hurtado Claudia Valentina. La chica sí, ¿no? A mí me dicen Cipe Boy, ese apodo me lo pusieron los de Vete. Cuando fui a hay un espía acá. Y como hablaban inglés, Cipe Boy. El chico de Cipe. Yepes, Cris Daniel Oguera. ¿Oguera? Oguera. Daniel Bermúdez, Juan Álvaro. ¿No? Martínez Delgado, Daniela. La Daniela en Santa Cruz de Daniel, ¿no? Creo que 7 Daniela ya tengo. Mendoza Medrano, Brian Sexo. Mercado Heredia, Juan Daniel. De Daniel hay mucho. Daniela. Nico Rojas Rodrigo. Nico, ¿no? Monasterio Antelo Daniela. ¿No está? No, hay 2. Montaños Zambrana, Dayana, Michelle. ¿No? Moreno, Alanis, Anabel. ¿No? Mateo Salazar, Eunice. ¿No? Paz, Arano, Julio César. Pedraza Álvarez, Fabián Moisés. Pérez, Fugner, Cristian Jesús. Pérez, Fugner, Walter, son hermanos. Walter, Charlie. Aquí hay un detalle interesante. En civil van a ver que están entre el primo y el hermano. ¿No? Son sobrinos del Yo tenía a mi compañera y de mi hermano mayor, su hermana mayor de ella era su compañera. Y después sus 2 primas fueron mis alumnas. 4 mujeres en general. Pérez Velázquez Manuel. ¿Son igual de Pérez? Gabriel López, Roger Alfredo. Romero Sánchez Cristian.
López, Marco César. Salazar, Silvana. Ya lo conozco. Cerrudo, Rory. Tercero, Quiroga, Claudia, Graciela. Torrico Bedia, César Andrés. Bacantelo, María Victoria. Bacaflor, Chávez, Rodrigo. Valderomar Flores, Kevin. Presente. Vargas Encina, Pablo, Marco Feo. ¿No? Vargas, los Vargas igual son como el cupio del oro. Yo siempre le digo a mis padres, somos como el churupi, pisan a uno y dos más. Vargas, Surriabre, Daniela, Canela. ¿Bien o no bien? Vázquez debe estar abajo, no va a venir más. Tres Daniela tenemos que. Vázquez Flores, Aldair, Vega, Andia, José, Alexander, ¿no? Vidaurre, Calvimontes, Jonathan, Vilca Quispe, Miguel Ángel. No está mi compañero, ¿no? Me dijo que estaba. Y no me acuerdo cómo. Pero es mi compañero. Bien, nos dejamos acá entonces, el viernes vamos a avanzar.